Algo que tengo que decir es que en lo que llegas a la República Dominicana te tratan de una forma muy... ¡Uy, madre mía! Miren esto, qué increíble. Está contando Ismael que esta zona no es como el resto de Punta Cana porque así luce espectacular enfrente de la playa. Y bueno, me sorprende otra vez con una tabla de queso y charcutería y aquí una tabla de dulce. Un poquito de arroz blanco, crema de habichuela. Un pescado frito. Bueno, dos, miren eso. Ahora me enveneno como un tonto. Esto es algo que no deben hacer nunca, por favor. No se metan flores que no conocen en la boca. No, yo la conozco, yo la conozco. Yo no la voy a probar porque digo, necesito un padre vivo. Ya. 1, 2. ¡No! ¡Tiro el celular! Muy buenas, campeones, nos encontramos en el interior de un avión transatlántico. Así es, va a ser la primera vez que este pequeñito, nuestro hijo Vigo, va a viajar en un vuelo tan largo. Nos esperan 8 horas y media de vuelo y es que bueno, ¿a dónde vamos, Ramón? Bueno, como ya lo habrán visto en el título de este video, vamos a Punta Cana, vamos a la República Dominicana, pero no solamente estaremos en Punta Cana, vamos a visitar muchos otros rincones de la isla, incluyendo Santo Domingo. Tenemos unas ideas de videos increíbles para esta serie, estoy segura de que les va a encantar, así que bueno, antes de que comience el viaje, recuerden que si les gusta explorar el mundo, puedes darle clic al botón que dice suscribirme y seguirnos en nuestras redes sociales, @ La Vida de M y @ Mariemily_. ¿Estamos preparados ya? Estamos listos, deseanos suerte. 8 horas y media, ¿cómo va a ser? Bueno, vamos a ver. Ahora vamos desembarcando, son casi las 6 de la tarde, está un poco nublado, pero lo que más se aprecia, por supuesto, es la humedad. Algo muy interesante es que el aeropuerto tiene esta forma, la forma, pues, no sé cómo lo llamarán ustedes en su país, nosotros en Venezuela llamamos forma de churuata, o una construcción, una arquitectura bastante tropical. Miren qué bonito, ¿verdad? Yo tengo muchos recuerdos de República Dominicana porque no es la primera vez que vengo, pero la última vez que yo vine yo tenía como 12 años y lo que nunca se me olvidó era la forma del aeropuerto y estas churuatas así que son únicas en el mundo. Yo nunca había visto un aeropuerto así. Wow, lo que es el calor tropical, ya por fin hemos llegado, ya pasamos la aduana, que además Vigo tiene una foto, como es tan inquieto, entonces tiene una foto que se ve un poco rara y el policía estaba, oye, ¿por qué tiene esta foto tan extraña? Oye, no, es que es la foto que hay. Pero bueno, en fin, da mucho gusto volver a sentir la humedad tropical. Se nos había olvidado esta humedad. Sí. Donde se recogen las maletas es impresionante, les muestro. Observen esto, que curioso, allí pueden ver cómo están las cintas de las maletas llegando, pero el techo es, bueno, tiene un diseño increíble, súper original y te hace sentir en ambiente al momento. Extraordinario, me encanta. Algo muy interesante que hay que saber es que, por ejemplo, en Ginebra el equipaje especial, como los carritos de bebé o el equipaje deportivo, viene en una zona separada, en una zona diferente. Aquí no, aquí viene todo junto, en la misma zona en donde recoges las maletas, recoges también el equipaje especial. Muy interesante eso, es todo como más directo, ¿no? Vale, ahora para salir finalmente hay un control más, me imagino que sí, hay que pasar todo por un escáner y luego ya salimos. Ahora Vigo ya está un poquito cansado, estamos tomando el taxi, esto ya es la parte de afuera. Aquí pueden ver el estacionamiento, apenas sales te encuentras con unos señores, unos taxistas que ya te ofrecen los servicios. Miren la condición de la carretera, la verdad es que es muy buena y además estoy sorprendido que a esta hora todavía hay sol. ¿Qué hora es? Las 8:40. Y bueno, campeones, no pasaron ni 2 minutos cuando llegamos a nuestro hotel. La verdad es que tiene una excelente pinta nada más entrar, así que bueno, vamos a hacer el check-in ahora mismo. Vale, hay un escalón en la entrada, pero hay una rampa para personas discapacitadas y para carritos, porque si no sería nada más escalera, pero ellos hicieron una rampa aquí que es muy práctico, así que vamos para allá. El hotel es el 4 Points by Sheraton y ya les voy a enseñar cómo es, pero bueno, como les dije, primero el check-in, porque estamos todos cansados, pobre Vigo además. Y bueno, campeones, hay un pasillo por aquí que nos lleva a esta puerta. Nuestra habitación es la 417 esta vez. Y entramos y ¡wow! Lo primero es que dejaron la tarjeta puesta para que la habitación estuviese fresca. Entonces el aire acondicionado está encendido y wow, está súper bonito, me encanta. Además, miren lo que pusieron aquí. Y ahí encima nosotros les pedimos una cunita para Vigo, que en realidad yo no creo que la vaya a utilizar. Ustedes saben cómo es Vigo, tiene su carácter. Y yo creo que va a despertarse más bien buscando dormir aquí en la cama en algún momento, sobre todo en un ambiente tan extraño para él. Pero el lugar está muy bien. Súper limpio y huele súper. Huele riquísimo, se iba a decir. ¿Flores? Sí, es que... ¿Son pétalos de rosa? Parece que sí. Nos pusieron pétalos de rosa.
Ah, excelente detalle. Y fíjate que son los dos pajaritos y el pajarito chiquito en el medio. Una maravilla, la verdad. Algo que tengo que decir es que en lo que llegas a la República Dominicana te tratan de una forma muy familiar, te hacen sentir muy a gusto, te hacen sentir muy cómodo. De hecho, estamos haciendo la cola para pasar por el escáner que les mencioné antes de oficialmente entrar al país y un señor se nos acercó y nos dijo: ¿quién está con este bebé? Y nosotros le dijimos: bueno, nosotros. ¿Y tienen comida en la maleta? No. Entonces pasen, no hay problema. ¿Seguro que no tienen comida en la maleta? Seguro. Entonces pasen. Hasta los taxistas fueron muy... Es que todo. En la recepción del hotel conocimos a Sherwin, un chico que además nos conocía de los videos que habíamos hecho en la India. Una amabilidad extraordinaria. Es como que entramos a nuestra casa. Tengo que decirles que este hotel es particularmente práctico porque queda a nada del aeropuerto. Estamos literalmente a 2 minutos. Entonces, claro, como estamos en la adaptación, Vigo nunca había estado en un entorno tropical. Entonces nos viene de maravilla. Nos quedamos aquí para que el niño poco a poco se adapte. Tiene horarios para playa. Bueno, una cosa súper práctica, muy bien hecha. Ya les iré mostrando un poquito más, pero por ahora vamos simplemente a relajarnos unos minutos. Por supuesto, no puedo dejarlos sin ver el baño. El baño es una parte fundamental. De hecho, en cuántos rincones del mundo yo no me he quedado y el baño me ha hecho cambiar de opinión, pero no es el caso aquí. Este baño está impecable. Les voy a poner el zoom más cómodo para que lo vean mejor. Miren qué bien organizado está. Aquí estoy yo. Muy buenas, chicos. El cristal tiene, por supuesto, la luz. Está total y absolutamente impecable. Bueno, una maravilla. Bañarse aquí es seguro que un gustazo. Ya ven, es muy importante lo del suelo, sobre todo si ustedes no traen pantuflas o zapatos de playa, porque claro, lo de los hongos y tal. Y esto está súper limpio, súper bien. Fíjense, ahí la toallita está preparada, las toallas para el cuerpo. Todo muy bien. Miren esto, qué bonito. Qué arreglado, qué bien presentado. Algo que me fascina es que te ponen muchas aguas. Aquí hay 3, allá hay una y lo mejor, hay hielito. Así que, bueno, aquí evidentemente no está aquí a buscarlo. ¿Hielo? Sí, máquina de hielo. Seguramente hay máquina de hielo aquí. Vamos a ir a buscarlo. Es la primera vez que veo una. Esto es muy común en el Caribe. Cuando bajas, cuando vas a los resorts, la máquina de hielo por piso es básica. Siempre está. ¿Saben qué pasa? Que María Emily, en los secretos de la vida de Emily, Secretos de la vida de Emily. María Emily ya conocía la República Dominicana. ¿Ves? Entonces, en esa cuenta de países que llevábamos 72 países, en realidad María Emily llevaba más. Yo llevaba 2 más. Porque ella ya había estado en República Dominicana y ha hablado siempre maravillas. Y yo no había venido nunca, entonces ese país no lo contamos. Pero hoy oficialmente estamos en nuestro país histórico. 73. Sí. Y bueno. ¿Cuántas veces no te dije tenemos que ir a República Dominicana? Bueno. Que ir a República Dominicana y finalmente se cumplió. ¿Qué les estaba contando yo? Que estábamos sintiéndonos en casa y de pronto aparece Gregory y nos trae aquí una bienvenida. Gregory te llamas. Gregory. ¿Y eres dominicano? Dominicano, sí. Ahí, bueno. ¿De Punta Cana? Sí, o sea, de Higüey. ¿De dónde? Higüey. Está a 1 hora de aquí de Punta Cana. Okay. Pero no trajiste 3 para brindar contigo. No. La próxima. Gracias. Gracias, Gregory. No había ni terminado de decirlo cuando Gregory me sorprende otra vez con una tabla de queso y charcutería y aquí una tabla de dulces. Maravilloso. Yo creo que esto va a ser nuestra cena porque estamos muertos. Pero bueno, imagínense, vamos a terminar la noche con una cosa así tan bonita y tan bien preparada. Genial, además que nos trajeron 2 limonadas. Le dije que estaba muerto de sed. Algo interesante, y me gustaría saber si en sus países es así. Ahora en casi toda Europa están dando pitillos. Déjenme para que lo vean un poco mejor. Pitillos de cartón. Me gustaría saber si en sus países también están utilizando los pitillos de cartón. Ya saben que el pitillo de plástico es muy perjudicial para el medio ambiente. Ahora vienen así. Pero todavía he visto en la India, por ejemplo, utilizan el pitillo de plástico estándar. Entonces me gustaría saber si en el país en donde me estás viendo están utilizando los pitillos de cartón como aquí en República Dominicana. Esto está riquísimo. Ya nos comimos la mitad. Este no lo había probado, estaba escondido porque estaba yo semi acostado. Pero está muy fresco todo, muy rico, los sabores están muy vivos, muy presentes. A ver, la prueba del queso, ¿ah? Este es el mejor. Sí, le dice el suizo. Muy buenos días por acá. Miren con qué vista tan tropical y tan agradable amanecemos el día de hoy. Bueno, ahora vamos a desayunar, así que me van a acompañar. Y el primerito hoy es Vigo, porque claro, llegó muy tarde, no cenó, y entonces ahora está muerto de hambre, está agarrando las sobras de la bandeja. Pobrecito, vamos a comer a ver si le gusta, vamos. Ya Vigo eligió su puesto, casi tira la taza. Ajá, cuidado. Bueno, pues nos sentamos aquí entonces a comer. ¿Qué quieres? Mira, hay todo un buffet aquí para ti. ¿Qué quieres? ¿Banana? Banana. Ya se la mordió. Ay,
Bueno, sé algo, por lo que yo estoy emocionada es por comer fruta aquí en la República Dominicana. Miren qué delicia cómo se ve todo eso, porque no es lo mismo comer fruta en Europa que comer fruta aquí. Acá tienen toda la charcutería. ¿Y qué tenemos por aquí? ¡Ay, wow! Miren, esto es plátano, se llama mango. A ver, ¿qué es esto? Miren, esto es puré de plátano. Yo tengo que probar esto. Por acá hay huevo revuelto. Y miren lo que hay aquí. ¿Cuánto tiempo llevo yo sin comer yuca fresca? Miren, y aquí la hacen con cebolla. Voy a probar un pedacito. A ver qué tal. Aquí me puse un poco del mango. O mangú, no sé. Díganme abajo cómo se pronuncia. Los dominicanos, ayúdenme ahí. Bueno, y por supuesto, aquí hay panquequitas, que a mí me encanta también. Tienen fajitas de pollo acá, que la verdad es que se ve muy buena, y papa gratinada. Díganme si esto es común comerlo aquí. Nosotros en Venezuela puedes comer pollo así, de este estilo, con las arepas, pero solo no lo comemos. Díganme si los dominicanos esto es algo que ustedes hacen. Voy a servir unas panquequitas porque la verdad es que se ven deliciosas. Voy a agarrar una. Bueno, vamos a probar este plátano porque me da curiosidad si es plátano dulce o es salado, porque nosotros lo comemos salado en Venezuela también. Es salado. Nunca lo había comido así. Sabe casi que como puré de papa, casi, pero no. La verdad es que está rico. Y vamos a ver con la yuca. Muy buena, pero para nosotros yuca es como más almuerzo. Lo mismo con el plátano, no lo comemos de desayuno. Y este es el momento que yo estaba esperando. La papaya. Nosotros le decimos lechosa. Díganme cómo le dicen ustedes en sus países. Esto es una delicia. Pero si en algo se ganó mi corazón este hotel es en esto. Jugo de tamarindo. O sea, jugo de tamarindo. Ustedes no saben cómo yo amo el jugo de tamarindo. Esto es una cosa de locos, lo bueno que es el jugo de tamarindo. Yo lo tomaba muchísimo en Venezuela y comía muchísimo tamarindo. Y es que... Es una elixir. Voy a darle a Vigo a ver si le gusta. You want some juice? It's nice and sour. You like it? Do you like it? No. Como que no es muy tamarindero. Le gustó más esto es un fruit punch, pero no es de tienda, no es de envase, sino que realmente mezclaron aquí todas las frutas y está riquísimo. ¿Ah? ¿Este sí te gusta? Mira. ¡Qué rico! ¿Cómo está eso, Ramón? Súper bien. Ustedes saben que yo tengo un gusto mucho más dulce para los desayunos, entonces agarré un croissant. Un croissant, una piña, bueno, puras frutitas así. Y por supuesto, si hay pancakes, panquequitas, yo las panquequitas no las puedo omitir, con un poquito de sirope. Y bueno, aquí estoy disfrutando, la verdad es que estoy encantado, sobre todo con este fruit punch de frutas, de verdad. ¿Sabes qué? Yo nunca lo había probado así, yo lo había probado solamente de envase de plástico, vamos. Esto está fantástico. Prueba esto. Esto es lo que me dijiste que es banana salada. ¿Cómo se llama? Magu. No es tan, bueno, no es salada, es más bien neutro, no tiene sabor. Está rico. Vigo no pudo aguantar las ganas de meterse en la piscina. A ver, es que él quiere solo, mami. A ver. Ay, ese bebecito, ¿ah? Y ahora, chicos, habiendo terminado con el abreboca, por supuesto que les vamos a enseñar lo primero de Punta Cana. Estamos ahora con Ismael, que nos va a llevar a todos estos sitios increíbles. Tú eres de aquí, de República Dominicana, Sí, Ismael. señor. Bueno, muy bien. Vamos a nuestro primer destino, que es Los hoyos indígenas. Los Ojos Indígenas. Bueno, vamos para allá. Uy, madre mía, qué rico huele. Huele divino, huele como a Divino. chicle. Sí. Tengo que decir que estoy sorprendido de lo espectacularmente limpio y organizado que está todo. Nos hemos detenido aquí, miren nada más qué maravilla. La temperatura es idónea, el día está perfecto, las plantas están verdecitas, todo está magnífico. Esto, señores, es el trópico. Y por supuesto, este caballero está, bueno, estresadísimo, ya lo pueden ver. Ay, ay, ay. Y así luce, chicos, es la Reserva Ecológica Ojos Indígenas. Ahí lo pueden leer. Son, grosso modo, manantiales de agua natural, cenotes, como los conocen en México. Hay 4 disponibles en donde la gente se puede meter, pues se puede bañar, vamos. Otros son solamente para mirarlos. Es impresionantemente hermoso. Ya pueden ver esto. Miren la selva tropical en su mayor esplendor. Bueno, estoy totalmente sin palabras. Y además que la temperatura es muy, pero que muy cómoda. Tienen que seguir un sendero que va por aquí. En la recepción nos pusieron este pequeño brazalete, perdón. Y seguimos por el camino. Miren cómo está tan bien organizado. Bueno,
espectacular. Me está contando Ismael que esta zona no es como el resto de Punta Cana, porque me dice que el resto de Punta Cana es mucho más rocoso y las plantas no crecen tan alto, que en esta zona hay más tierra, aunque sí que hay algunas piedras, pero en consecuencia las plantas crecen mucho más, los árboles crecen mucho más alto. Entonces, bueno, es relativamente especial esto que estamos viendo aquí. Hemos llegado a la primera parada, la laguna Ingridi. A ver, miren, es que ya podemos verla desde aquí. ¡Qué espectacular! Aquí está la gente ya bañándose. Miren eso. ¡What! Miren esto, qué increíble. ¿Qué? Ustedes se pueden creer esos colores. ¡Wow! Impresionante. Y además el agua, por supuesto, cristalina. ¿Sabían ustedes que esto se encontraba aquí? ¡Wow! A ver. Bueno, ahí están los niños bañándose, así que tan frío no puede estar, ¿no? ¡Oh, no! Esto está muy frío. Es que está frío. ¡Oh! Está frío, 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 no. ¿Usted cómo está? Ay, se despertó. Y está viendo a los niños bañarse y bueno. A ver. Slippery, ¿no? Yes, the steps are, yes. Oh my God. ¿Aquí? A ver. ¡Uy, uy, uy! ¿Viste? Oh, a ver. Oh, mira el agua. Dejamos el primer cenote aquí y seguimos por el camino porque hay 9 en total. Y es que claro, ustedes ya me conocen, los que no sepan que yo soy muy friolero, para mí el agua tiene que ser una sopa, pero también piensen que como la temperatura es tan agradable, por supuesto, ahora hace mucho calor, mi piel está bastante caliente y cuando tú entras y cambias de temperatura de una forma tan brusca, por supuesto que lo sientes mucho más frío. Sea como sea, ahora vamos al segundo, se puede bañar uno en 4 de los cenotes, y de los 9, bueno, hay unos, como les dije, que son solamente para mirar. Y ahora estamos llegando a la laguna Corcote o Corcote. Es esta de aquí. Esta por supuesto ya no es para bañarse. No sé si la pueden apreciar muy bien porque hay que salirse un poquito del camino. Tampoco yo me voy a salir demasiado porque no quiero caerme por aquí. A lo mejor de aquel lado hay un punto de vista mejor. De todas maneras, Vigo está loco por meterse en el agua, así que voy a terminar metiéndome con él, pero no en esa que pasamos, sino en una que está más allá. Uno de los chicos dominicanos, por cierto, que estaba allí atrás, nos dijo que su favorita está más adelante, así que vamos en busca de eso. No, 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 no. Miren esto, pero qué impresionante. Pero qué colores, qué colores. Wow, déjenme cambiarle el objetivo de la cámara para que lo vean mejor. Aquí tenemos el objetivo angular. Miren qué colores, miren qué maravilla, qué agua cristalina. Está impresionante y lo mejor de todo, no hay ni un alma porque por supuesto todos se quedaron en la otra, ¿no? Ahora nos vamos a quedar aquí. Bueno, Vigo, ¿tú te quieres bañar acá? Aquí por supuesto es para saltar, nosotros no vamos a saltar, vamos a ir a las escaleras, para eso hay que rodear. ¿Te gusta, mi amor? Está bellísimo, increíble. Bellísimo. Vamos por aquí, por aquí, por aquí y ahora giramos a la izquierda y ya nos vamos a encontrar, uy, casi me caigo, y aquí ya nos vamos a encontrar con la entrada. ¡Oh, qué impresionante! Tengo que destacar la gran cantidad de basureros que hay y además están hechos con material reciclado, lo que me parece excelente. Aquí tienen el reglamento, no se permiten los clavados. Bueno, en su momento tenías que usar la mascarilla, yo creo que ahora ya no es necesario. 2 metros de distancia. Esto eran cuestiones del COVID, me imagino. Ya no hace falta. No, chicos, miren, hay incluso una tortuga aquí. Ay, miren la tortuguita, qué cool. Justo el sol nos hace reflejo, pero bueno, miren, ahí la ven. Fría, fría, fría. Dale, Ramón, lánzate. Dale, tú puedes. 1, 2. ¡No! ¡Tiro el celular! Lo que ocurrió al final, que fue, Ramón. El niño tiró mi teléfono con el micrófono hacia el agua. Nuestro equipo, todo nuestro equipo para grabar, terminó ahí. Pero bueno, funciona la cámara. Lo único que no funciona es el micrófono, quizás se dañó. Muy probablemente. Eso es lo bueno de los iPhone, que puedes sumergirlos en el agua. Pero si hubiese sido otro teléfono, hasta ahí había llegado. Chao, tortuga. Tortuga. Uy, me caigo. El video casi queda hasta ahí, pero bueno, lo salvamos, así que vamos a seguir el camino. Creemos que hay otra muy cerca en donde nos podemos bañar. Yo no me bañé porque está demasiado fría para mí, a mí me gusta que esté sopa. Eso sí, lo bueno es que ahorita no hace frío para nada. Ramón y Vigo están empapados y no están ni temblando. ¿Tiene frío, mi amor? No, para nada, más bien calor. Más bien calor, sí. Mira lo que nos dijo Ismael.
esta fruta, yo nunca la había visto. Dice que aquí le llaman none. No se puede comer directamente, sino que hay que prepararla, vamos. Qué interesante. Si hay esto en Venezuela, si me están viendo de Venezuela o de cualquier otro país, díganme si ya ustedes conocían esta fruta. Bueno, esta es la siguiente, es Laguna Guamá. Vamos a ver qué tal es esta. Pues al final el camino nos trajo fue a Laguna Casibajagua. Y esto es lo lindo, que vas siguiendo el camino y bueno, quizás llegas a otra y no a la que estás buscando. Vamos a ver qué tal, si esta está fría. A los muchachos son más valientes que yo. Aunque bueno, no sé. Esta no está tan fría. Bueno, claro, es menos agua. Esta también es increíble, cristalina, igual que la anterior. Un poquito más pequeña, pero igual de bonita. Miren eso, impresionante, impresionante. Lo que más me gusta es que no hay tanta gente concentrada. O sea, como es un camino largo, la gente va haciendo todo el paseo. Entonces se van deteniendo en las que va consiguiendo. Y por supuesto, hay más espacio para que la gente pueda estar, ¿no? En esta de aquí hay un montón de tortuguitas, miren. Qué linda. Vigo, Wow. ¿qué es eso? Tortuga. Tortuga. No sé. Ah, chico. 5. ¡Wow! Este de todos, uy, casi rebaloso. De todos es el que me pareció más bonito porque tiene en la orilla las plantas, las flores, tiene una parte allá con sombra, los colores del agua. Impresionante, la verdad es que sí. Bueno, ya vamos saliendo. Estos dos disfrutaron, ¿ah? Un Bueno, montón. déjenme decirles que este sitio es espectacular. Yo no me esperaba algo tan increíble aquí en Ojos Indígenas y vale la pena, bueno, increíble. Además, muy importante saber que con la reserva de ese hotel lo pueden hacer. Es decir, está como incluido en el grupo. Y hay otros, varios grupos del grupo Punta Cana. Sí, exactamente. Entonces, por quedarnos en nuestro hotel es que pudimos venir aquí. Si no, creo que tienen que pagar. Incluso si no quieres bañarte, vas a disfrutar el paseo. Yo no me metí, pero disfruté el paseo muchísimo. Y ahora, bueno, yo creo que vamos a ir a la playa. Ay, Dios mío, qué recuerdos de esta agua tan bella. Miren ese azul. Wow. Bueno, y con este acceso a la playa puedes ver un poquito, solo que aquí no se pueden bañar porque, bueno, como ven, está cortada aquí esta parte, pero el paseo está precioso. Quizá una de las cosas que más me gusta a mí de la playa, el olor, o sea, el olor a playa que pega aquí. Ay, Dios mío, me está dando hambre de hecho. Porque claro, hay que considerar que nosotros estamos completamente jetlagueados. Para mí ahorita son las 6 de la tarde, mientras que aquí es pleno mediodía. De este lado hacia allá es una zona privada, pero... Y bueno, y aquí pueden ver que luego pueden volver a la reserva. Ponen aquí Reserva Ecológica Ojos Indígenas. Bueno, chicos, continuaremos sin los micrófonos por un momento porque estuvieron bajo el agua y no sé si van a funcionar, entonces no me voy a arriesgar a encenderlos. Sea como sea, continuaremos con la aventura. Ahora vamos a comer en este lugar extraordinario que se llama Playa Blanca. Así luce espectacular enfrente de la playa y bueno, ¿qué les puedo decir? Vamos a ver qué tienen en el menú. Un poquito de arroz blanco, crema de habichuelas y así la rociamos arriba con dulce. Mi amor, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Feliz, feliz, aquí con esta brisita, este olor a playa. Digo, los tambores por aquí. Este caballero se está tomando todo. Un juguito de maracuyá o de parchita o de chinola, le dicen aquí. A mí me ha encantado todo, pero sobre todas las cosas, el trato es que es fantástico, fantástico. O sea, una amabilidad que casi no he visto en ningún otro lugar. O sea, te sientes, como les había dicho, como en tu casa. Fantástico. Nos han traído esto como entrada. Me dijeron que esto se llama piquillo, que es una salsa hecha de pimientos. Ustedes saben que yo el pimiento pues no lo tengo en mi lista de mejores amigos, pero igual hay que probarlo todo. Luego esto es batata, esto es yuca y ¿sí? Esto no sé qué. Bueno, pues a probarlo todo. ¿Te gusta? Está divino. Sí. Una salsita de ajo. Esta salsa de aquí es rarísima, es una crema de habichuelas blancas, pero cuando te la metes a la boca sientes que te va a picar y no pica. ¿No será esto? No, es la salsa. Prueba con esto. Mira, es muy extraño. Bueno, pero está rico. Riquísimo. Bueno, aquí ha llegado mi entrada. Todos hemos pedido ostras. Sí, aquí tenemos que Ismael va a comer ostras por primera vez. Entonces yo quiero ver su reacción. Por acá tenemos la salsa. Tenemos una salsa picante, tenemos una vinagreta. Y aquí esta sal es una sal minera. No sé si detallan. Ahorita voy a hacerle zoom ahí, pero es negra. Más oscura, mira.
A ver, guapa, danos el tutorial, por favor. A ver, bueno, lo primero que se hace es despegar la ostra. Ya esto debería estar, sí, ya están listas. Normalmente tienes que darle pues aquí con un cubierto o con un cuchillo para despegarla. Y ahora simplemente puedes echarle la salsa que quieras. Yo le pongo un poquito de vinagreta. Yo no le voy a poner sal porque ya la ostra de por sí es salada. Luego de esto, simplemente la deslizas y te la comes. Está buena. Muy buena. Tu turno. Bueno, yo pensé que iba a ser más difícil, pero No, es fácil. veo que no hay ingeniería de cohete. Sal minera. Sal minera. También le puedes echar limón si quieres, ¿ah? Con limón Bueno, queda buena. tengo dos, vamos a ver si con esta queda bien. A ver. Sal mineralito. Nos verificamos que está despegado. Sí. Y viene la vinagreta. Vaya, vaya, vaya. Aquí vamos. Listo, a ver. La textura es rara, pero... Wow. ¿Positivo o negativo? Excelente. pero No, me encantó. Es que es un sabor que nunca Claro. había experimentado y está divino. Ahora, ustedes dirán, estamos frente al mar, nos encontramos en una isla. ¿Cómo puede ser que haya tenido una reacción a un producto que no había comido cuando se extrae directamente aquí? Y es que es una curiosidad de República Dominicana. La gente come más pollo y más carne que productos del mar, aunque parezca irónico, pero es así. En fin, mi turno y ya les contaré qué tal. Un poquito de limón, un poquito bastante de limón ahí. Y ahora le voy a poner la sal de mina, que es bastante oscura. Mira, mira, mira. Y ahí estamos. La voy a chequear que esté bien separada. Ahí se queda. Vamos a ello. A ver. Qué rica está. buenísima, ¿verdad? Delicioso. Chicos, observen lo que están haciendo los señores allí al fondo. Están recogiendo las algas que se consiguen en la orilla y me están contando que es para hacer fertilizante. Qué interesante, qué buena manera de aprovechar los recursos, ¿no? Eso no lo había visto yo nunca. Chicos, nos llegó nuestra comida. Observen esta cosa espectacular. Yo pedí un pulpo, a Vigo le trajeron aquí unas papitas fritas, a María Emily un pescado frito. Bueno, dos, miren eso. Tiene una excelente pinta, miren eso. Y a Ismael, bueno, aquí unos sándwiches de picaña, sándwich de picaña. Bueno, eso lo vamos a disfrutar ahora mismo. Buen provecho. Tienen que venir a Playa Blanca Restaurante, esto está divino, buenísimo. Como yo les había dicho, aquí en República Dominicana nosotros llegamos, no tenemos ni 24 horas y lo número uno es la atención. La manera en como la gente ha sido extraordinariamente servicial y aquí estoy con Alejandro, que él trabaja aquí en este restaurante que se llama Playa Blanca. Retengan ese nombre porque es realmente una maravilla. La comida fue extraordinaria y por supuesto el servicio A1. Claro, yo ahora lo estoy viendo así, pero la próxima vez que vayamos a Punta Cana va a ser el directivo de la... Exactamente. ¿Tú eres de aquí de Punta Cana? No, señor, vivo en Higüey, pero tengo ya prácticamente 10 años trabajando. ¿Y eres dominicano 100%? Neto, completito. De pura cepa. De pura cepa. Muy La bien. raíz aquí. Tienen que venir los dominicanos y todos los latinos tienen que venir y saludan a Alejandro de nuestra Cuando parte. ustedes vengan van a decir, no, yo vine porque yo quiero que esté aquí Alejandro. ¿Dónde está Alejandro? No, pero es que él está de Aquí vacaciones. hay que llamarlo para que venga. Exacto. Bueno, y por supuesto no podíamos irnos de Playa Blanca sin disfrutar de la playa. Miren esta arena, esto parece talco. Es delicioso caminar por aquí. Y aquí están los muchachos que van a meterse. Aquí estamos encremando el gordo para que no se queme. ¿Qué tal está esa agua, Ramón? Sí. Vamos a hacer la prueba del pie. ¡Ay! Casi me caigo. Está muy bien. Miren, me quedé muy bien. Está perfecta. Ah, no, pero es súper bajita. Súper bajita. Miren, es que no me llegan ni a las rodillas. Ah, pero es que miren, la gente está... Sí, miren ese niño allá. ¿Ven el niño? Está parado y es un niñito. Es súper superficial. Bueno, ahí se están metiendo. Ay, mi amor, tu primera vez en el Caribe. Esta es la primera vez que Vigo se está metiendo en el Caribe. ¡Woohoo! ¿Te gusta? Sí. ¿Qué pasó? Al principio. Ay, un poquito, ¿verdad? Un poquito, pero ya después se acaba. Eso. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, Esto está... O sea, está a nivel que te metes y no te duele la barriga, no te haces así.
No, miren, yo estoy ya... Yo ya me metí hasta la barriga y no sentí nada. Hay un poco de algas y por eso se ve un poco marronesca en esta parte, pero te metes 10 metritos y ya está cristalizando perfecto. Pero es que los colores son de otro mundo. ¡Wow! Digo, no para decir ¡wow! Además que el día está un pelín de nada nublado y eso cae muy bien porque si no, el sol es realmente muy potente y te puede quemar mucho, sobre todo si estás con un bebé. Aunque a él los bañamos de protector siempre, pero igual la verdad es que no diría yo que es mal momento de venir a República Dominicana. Hay que recordar que esta es época de monzón, es decir que en muchas ocasiones va a llover, pero es algo a lo que nosotros estamos acostumbrados. No nos parece malo porque bueno, las lluvias del Caribe son así, llueve un montón y después ya ahí mismito sale el sol. De hecho, hoy se suponía que iba a ser un mal día y fíjense cómo está. Está perfecto. Está perfecto, entonces no nos podemos quejar, la verdad es que estamos pasándola muy bien. República Dominicana, ay. Genial. Ay, Dios mío, nos estás enamorando. No se Vigo, bebe. ¿te estás bebiendo esta agua, hijo? Vigo. Mamá. Sí, es que ¡Ay! no es para beber, Vigo. Esto no es para beber. Bueno chicos, frente al hotel hay un complejo de restaurantes y de algunos negocios muy bonito. Vamos a explorarlo ahora, vale muchísimo la pena porque está impecable, así que acompáñenos. Es como una especie de galería y está precioso porque tiene así como que un estilo colonial, ¿no? Un poquito, sí, que todos los edificios son bajos, no tienen más de 2 pisos y la arquitectura recuerda un poco a esa arquitectura colonial que muchas veces se ve en algunas zonas de España, ¿no? Bellísimo todo. Vamos a ver qué hay. Y chicos, es un paseo súper bonito y solamente tienen que ir en línea recta porque están los restaurantes del lado izquierdo, del lado derecho y ustedes van circulando así y pues en función de lo que busquen, eligen lo que les apetece. Está genial, ven, está Vigo conquistando. Bueno, de este lado tienen bagels y de este lado tienen una tienda que se llama Parchita o como le dicen aquí, Chinola. Y ahí va Vigo, bueno, explorando. ¿Qué tenemos de este lado? Mira, el burrito. Restaurante taquería. Ay, miren qué pinta más bonita. Bueno, esto es una maravilla para el ojo. Seguimos por aquí. Es que todo está como una tacita, o sea, todo está impresionante. Impresionantemente limpio, cuidado, la pintura perfecta, o sea, esto está increíble. No, campeones, miren esta placita, pero qué hermosura, tan ordenadito. Me encanta también vamos, el trabajo de los paisajistas, ¿no? Cómo eligieron los colores, las flores. De hecho, estas flores me traen buenos recuerdos, les enseño. En Venezuela a mí me enseñaron que estas flores eran dulces y el néctar se podía... A ver, déjame ver. Ahora me enveneno como un tonto. Esto es algo que no deben hacer nunca, por favor. No se metan flores que no conocen en la boca. No, yo la conozco. No es dulce. Es la misma flor, pero no tiene néctar. Igual está seca, no sé. En Venezuela tenía un néctar dulce, muy rico. Bueno, yo no la voy a probar porque digo, necesito un padre vivo. Ya. Muchas personas toman a República Dominicana como un destino muy popular. Yo sé que muchos de ustedes de los que me están viendo sueñan con venir o muchos de ustedes ya lo están planeando y vendrán pronto. Y mi consejo es, como una persona que vivió la República Dominicana en donde te quedas en el hotel y disfrutas de la playa y todo esto, eso está buenísimo porque yo lo hice muchas veces con mi familia y me encantó. Pero esto que hicimos hoy fue distinto. Hoy exploramos una República Dominicana muchísimo más natural, muchísimo más virgen y eso ha sido increíble. Así que mi consejo es que a todos los que vengan a República Dominicana y tengan a Punta Cana como pues destino principal, exploren los ojos indígenas, que ha sido una experiencia increíble y pues nada, que se adentren un poco más, que conozcan a los locales que hasta ahora nos ha encantado, nos han tratado súper bien y no podemos esperar a seguir conociendo más de este bello país porque de verdad es que estamos en casa. Era exactamente lo que necesitaba, era exactamente lo que quería y estamos muy felices. Yo sí les digo algo, esta gente está muy estresada. Tengo por aquí haciendo ejercicio, que es la, no sé, como la vez 99 que sube y baja la rampa.
Pero el que me preocupa realmente es Ramón. Miren lo estresado que está. ¿Ah, Ramón? Sí, Estás muy estresado, se ve que estás sufriendo, ¿ah? Ay, chicos, como lo decía en Instagram, no saben lo mucho que aprecio nuestro adoradísimo idioma y poder hablar finalmente en español. Excluyendo España, todos nuestros destinos tenemos que estar siempre hablando en otro idioma. Bueno, los destinos en donde hablan francés también me son cómodos, pero son pocos. Y entonces tienes que estar siempre con el estrés. Cuando hablan inglés, está bien, pero ¿cuántas veces no nos ha pasado que llegamos a un lugar y los taxistas no hablan nada de inglés, no hablan nada de francés y menos La español? comunicación es un horror. Entonces sí. se vuelve un factor muy estresante en cualquier lugar. ¿Te acuerdas de Imagínate. China? Que ni siquiera podíamos pedir comida. Nada, en Sí, China sí, fue sí. un horror. E incluso en la India es complicado porque aunque uno cree que la gente habla inglés, Muchos no es no así. hablan, sí, es verdad. En países árabes pasa lo mismo, en el Líbano pasaba lo mismo, en el Líbano aún se podía hablar en francés en tantos sitios y al poder hablar en español, cómo lo extrañaba, qué gusto me da. Y si les soy sincera, Pico está en su ambiente porque a este niño le encanta la naturaleza. Su juego favorito es tirar palos, piedras, eso es lo que le gusta. Siempre anda con un palito que recoge, con una cosita, eso es lo que le encanta a él. Y aquí está, bueno, en su elemento. Otra cosa, chicos, que podría parecer irrelevante, pero para mí es muy importante. Los que no me conocen, yo soy violinista profesional, a eso me dedico. Mi trabajo principal es precisamente la música clásica. Y aquí no he escuchado un solo reggaetón, no he escuchado ningún tipo de música molesta. La selección musical es maravillosa, son boleros o algunos covers de ciertas canciones muy famosas, ¿no? La verdad es que estoy encantado. Incluso en el auto donde estamos viajando hoy con Ismael, la selección musical era fantástica y siempre hay un ambiente muy acogedor. Tienen que saber también que apenas llevamos aquí 24 horas, pero por supuesto vamos a explorar Santo Domingo y muchos otros lugares de la República Dominicana, porque por supuesto vamos a hacer los videos correspondientes en donde vamos a explorar más a fondo la cultura y la historia, bueno, hechos extraordinarios de este país. Así que no se vayan a perder el resto de la serie porque estamos apenas comenzando. Se ha hecho de noche y hemos venido a un restaurante que tiene una pinta buenísima, se llama Mama Luisa y está justo aquí en las galerías al frente del hotel, entonces es perfecto. Y bueno, pues ya hemos pedido, obviamente necesitamos bebidas y bebidas frías, así que Ramón se pidió una frozen De strawberry, de fresa. y yo de chinola o de parchita. Acá llegó mi juguito frozen de chinola, de parchita, de maracuyá, que está buenísimo. Y por acá está el de melo. ¿Cómo está eso? Extremadamente refrescante. Bueno, por aquí el gordo se durmió. Es que claro, imagínense, para él ya ahorita, que son para nosotros, Melo, las 3 de la mañana, ¿no? No, como la 1. Nosotros estamos resistiendo, porque ese es el método. Si quieres adaptarte rápido y no tener jet lag, tienes que el mismo día vivir, Aguantar. aguantar, no tomar siesta ni nada, y así pues puedes sobrevivirlo, porque si no... Si no, ya te quedas dormido a las 7. Me pedí un carpaccio de atún y la pintaza que tiene esto, y Ramón creyó que se iba a pedir una cosa chiquitita, unos bastoncitos. Yo pensaba que eran 2 cositos y no, un plato entero. Es un plato entero, también la porción. ¿Qué tal está eso? Riquísimo. ¿De qué es? De pollo. Pollo. Bueno, yo voy a probar este carpaccio de atún que tiene tomate, alcaparras, aquí una ensaladita. La frescura, está buenísimo, está demasiado bueno y además tiene mucho limón como me gusta. Me encanta. Siendo muy honesto, me sorprende el tamaño de las porciones. El tamaño de mi mano y la porción es grandísima. Mira Filete de esto. atún, mira. Filete de atún, que te trajeron el atún entero. Y por supuesto Wow. con tostones porque... A ver, prueba eso. Buenísimo, ¿verdad? Uy, caliente, cuidado. Buen apetito, buen provecho. Vamos a probar este atún. A ver. ¿Sí? ¿Rico? Buenísimo, estaba apenas selladito con ajonjolí, una divinura. Todo estaba delicioso, pero nosotros estamos muriéndonos. Para nosotros son las 3, no sabemos si dormir, desayunar, cenar. Estamos ya durmiéndonos ahí. Sí, Y así encima que- Vigo se despertó. Bueno, ya se volvió a dormir. Ya se volvió a dormir.
Así que bueno, nosotros lo vamos a dejar hasta aquí. Gracias por ver, ha sido un placer mostrarles cómo nos ha recibido la República Dominicana, que ha sido increíble. La verdad es que no podíamos pedir más. Estamos felices, estamos contentos de estar aquí y no podemos esperar a hacer todas las series que tenemos planeadas. Así que bueno, espero que les vaya a gustar. Sin más nada que agregar, recuerden que si les gusta descubrir el mundo, pueden darle clic al botón que dice suscribirme y también seguirnos en nuestras redes sociales, @lavidadm y @Mariemily _. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.